sé que la comida no va a solucionar nada, sé que no va a curar a mi papá, pero mientras estoy comiendo siento que por un momento me tranquilizo. No estás buscando comida, estás buscando un momento de paz. No necesitas demostrar cuánto quieres a alguien a través de cuánto sufres. El amor no se mide por el desgaste o cuánto estás sacrificando tu vida por esa persona. Cuidar de ti también es una manera de cuidar de él. Ella no necesitaba una pauta más, necesita una mirada mucho más profunda de qué está sucediendo en su vida y dónde encontrar calma. ¿Qué estás buscando en la comida que hoy no estás encontrando en tu vida? Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón se le aceleraba. Cada vez que había una revisión médica, una analítica, quimioterapia, sentía un nudo en el estómago y cuanto más miedo tenía de perder a su papá, más necesitaba comer. Hoy, en El Poder de Reinterpretar, queremos compartirles la historia de Laura, una mujer de nuestra audiencia que nos escribió con una pregunta que probablemente pues muchas personas también se han hecho alguna vez. Laura nos contaba que hace 3 años a su papá le diagnosticaron cáncer. Desde entonces, pues su vida cambió por completo. Nos decía que constantemente vivía pendiente pues del teléfono, de las revisiones, de los tratamientos, de las analíticas, de las quimioterapias, siempre con la sensación de que en algún momento podrían darle una mala noticia. Y mientras leíamos la historia de Laura, hubo algo que nos llamó muchísimo la atención, porque ella nos decía que he subido 20 kilos desde que mi papá enfermó. Pero además nos dijo que había algo todavía aún más profundo, y era que ella nos decía, sé que la comida no va a solucionar nada, sé que no va a curar a mi papá, pero mientras estoy comiendo siento que por un momento me tranquilizo. Pero ¿qué pasaba? Que después llegaba la culpa, porque terminaba de comer y volvía exactamente al mismo miedo que tenía, solo que ahora además aparecía otra culpa, y es la culpa por haber vuelto a comer. Laura nos decía que siente que ha perdido el control, ¿no? Que ya no sabe qué hacer y que lo único que desea es dejar de vivir con esa ansiedad constantemente. Fran, ¿qué fue lo primero que se te vino a la cabeza? Bueno, primero que todo, mandarle un abrazo súper, súper fuerte a Laura y agradecerle de corazón el compartirnos lo que está viviendo. Y qué fue lo primero que me vino a la cabeza. La verdad que cuando la leímos y elegimos el caso, obviamente también me acordaba de todo lo que había vivido yo durante los 9 años que mi mamá tuvo cáncer, y que entiendo perfectamente esa sensación, ese miedo de esas llamadas, de esas consultas, de esperar los resultados de las distintas pruebas de salud, y ese miedo, ¿no? A volver a decir, o la medicina no está funcionando, o vamos a tener que probar otra medicina, o el cáncer volvió, y ese miedo a algo que no queremos, algo que como hijos no queremos, y que muchas veces uno dice que no imagino, ¿no? Mi vida sin mi mamá, sin mi papá. Y cuando uno ve que la enfermedad va avanzando y ve que ese momento puede ser que esté más cercano, es súper, súper duro. Con lo cual, es normal que ante tanta incertidumbre, miedo, dolor, necesitemos en el fondo buscar vías de escape para volver a sentir un poco esa tranquilidad. Entonces, creo que ahí Laura también está siendo bastante consciente, porque ella misma nos dijo, ¿verdad? Sé que la comida no soluciona nada, pero mientras estoy comiendo me siento un poco más tranquila. Entonces, ella misma se está dando cuenta que esa falta de tranquilidad por la situación la está encontrando en la comida. Y creo que esa ya es una toma de conciencia súper, súper grande, porque cuando nos empezamos a dar cuenta que
qué necesitamos en la comida que no estamos encontrando en nuestra vida, empezamos a ser conscientes de decir, bien, entiendo, no estoy sintiendo esa calma, pero realmente la comida me la está dando, no. ¿Qué puedo hacer para volver a sentir esa calma? Y entonces aquí nos damos cuenta, ¿no? Que muchas veces atendemos pacientes, o no sé si somos coaches, llegan nuestros clientes que han subido mucho de peso y uno no se detiene a ver qué está pasando alrededor de su vida. Entonces, obviamente, a veces uno dice, oye, pero déjate de comer tanto, te hace falta fuerza de voluntad. Pero nos damos cuenta que no es falta de fuerza de voluntad, ¿no? En este caso ha sido una hija sosteniendo una enfermedad de su padre durante 3 años, sosteniendo el miedo, la incertidumbre. Y obviamente cuando no hemos vivido algo así, no sabemos cómo hacerlo y nos damos cuenta entonces que no es falta de fuerza de voluntad, ni ansiedad, ni es que sea golosa, sino que hay un contexto en el fondo que está haciendo que Laura esté buscando ese momento de paz que no está consiguiendo tener en su vida, y eso cambia muchísimo las cosas. Sí, o sea, como bien dices, cuando hay muchísimo miedo, ¿no? Cuando hay muchísima incertidumbre, pues el cerebro necesita volver a la seguridad, ¿no? Y esa seguridad muchas veces se da por estas pequeñas parches que vamos poniendo, ¿no? En nuestra vida. Muchas veces el exceso de comer solo es el síntoma de algo mucho más profundo, ¿no? Que hay que trabajar. Entonces, aquí, escuchando la historia de Laura, la historia completa, llama muchísimo la atención, ¿no? Y obviamente no es posible solo quedarnos con el tema de la comida. Y creo que eso es justamente la primera interpretación que queremos compartir contigo, y es que no estás buscando comida, estás buscando un momento de paz. Así es, y creo que eso es fundamental darse cuenta, porque no es que Laura en el fondo sea decir, ay, es que es una mujer que tiene problemas con la comida, sino que en el fondo es una mujer que está viviendo con un miedo constante, con un miedo de me duermo y a ver si en la noche no me llaman, le pasó algo, me despierto, a ver cómo está, suena el teléfono y uno en el fondo está siempre como alerta, alarma. Entonces finalmente eso influye en todo tu cuerpo, en todo tu sistema nervioso. Estás como todo el tiempo en un estrés constante debido al miedo, y es en una alerta constante. Entonces, ¿cómo no decir, mira, me como ese chocolate, me como esa galleta? Sí, yo me acuerdo también muchas veces con mi mamá, era como, mira, ahí va, voy a comerme esto que me encanta para olvidarme un poco de todo esto. Pero hubo un terapeuta durante esos años con el que trabajé que me hizo darme cuenta de algo súper importante. Y se los comparto por si alguno está, al igual que Laura, ¿no? Está viviendo una situación así. Y es que él me dijo, ¿cuál era tu mayor miedo? Entonces hay veces que uno siente miedo, pero no distingue cuál es el mayor miedo, o aunque a veces pueda parecer muy obvio, el decirlo como que marca una diferencia. Entonces, yo le dije que mi mamá se muera. Y me dijo, vale. En ese tiempo, en ese momento todavía mi mamá no se había muerto, ¿sí? Y me dijo, llevas más de 8 años viviendo con un miedo de algo que realmente a día de hoy todavía no sucede. Y ahí me di cuenta que efectivamente llevaba 8 años en una situación de estrés máximo, en un estado de alerta máximo, viviendo con un miedo que aún no sucedía más de 8 años. Y estudiando acerca del tema, ¿sí? Se dice que más del 90% de nuestros miedos nunca van a suceder. Esto, si damos cifras exactas, hay estudios que muestran que el 92% de nuestros miedos nunca se van a hacer realidad, nunca. Y del resto del 8% sí se van a hacer realidad. Obviamente, todos nos vamos a morir, eso es una realidad. Pero dentro de ese 8%, el 4% va a suceder, no la vas a poder controlar. Y el otro 4% va a suceder
y en el fondo podrías haber hecho algo. Me explico. Si te pones a beber, a beber, a beber, a beber y luego conduces, tienes una alta probabilidad de tener un accidente. Hombre, está en tus manos. Si vas a beber, no conduzcas, ¿verdad? Pero en este caso, era un miedo que no tenía en el fondo cómo intervenir mayormente en eso, y a su vez uno vive el día a día creyendo que eso va a llegar y no llega. Entonces finalmente muchas veces te pasa la cuenta a ti también hasta enfermarte tú. No. ¿A qué voy con esto? ¿Sí? Right. Hay que intentar, ¿vale? Primero, no culparnos y no sobrecargarnos más como, ya, y ahora me puse a comer y subí de peso y ahora tengo que adelgazar y tengo que hacer esto, esto otro, porque es como que ya tenemos bastante con lo que tenemos para empezar a arreglar ahora todo a la vez. Vale. Ok, vamos paso a paso. Tratar de nuestra mente mantenerla ahora. Ahora la situación es esta. Sé que no es fácil, lo sé, lo he vivido, pero tratar de que nuestra mente se mantenga ahora. Ahora, no ha sucedido. Puede ser que pasen 10 años más hasta que eso suceda, ¿vale? No digo que no vaya a suceder, pero no ha sucedido. Bien, ahora, hoy, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo hacer yo en esta situación? Y a su vez, ¿qué puedo hacer yo para cuidarme? Porque efectivamente puede ser que esta situación empeore y sea muy rápida, o puede ser que esta situación sea muy lenta. ¿Cómo puedo en el fondo aprender a sostener esta situación y a su vez a sostenerme a mí? ¿Qué momento de autocuidado me puedo dar? Me doy cuenta sí, que estoy necesitando ese momento de paz, ese momento de calma. Lo estoy encontrando en la comida, pero sé que no es una solución a largo plazo. Sé que finalmente me está llevando a que he subido 20 kilos, a que me estoy enfermando yo también, a que no me siento bien, a que estoy mucho más agotada. Bien, así que en el fondo, como puedo disponer de ese amor, de ese cuidado para mi padre, ¿cómo puedo disponer de ese amor, de ese cuidado para mí? Entonces, son varias situaciones, o sea, es una situación, ¿vale?, que tiene como muchas aristas, son muchas cosas que hay que ver. Y muchas veces, cuando son esas primeras veces, además de situaciones tan así, lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Es que eso está clarísimo. Bien, ahora cuando vamos a ese paso más allá y empezamos a tomar la conciencia, a darnos cuenta, ok, ¿cómo en el fondo puedo ayudar? O sea, ¿cómo puedo ir sosteniendo esta situación de la mejor manera, tanto para la otra persona como para mí misma? Y dejar en el fondo de culparnos, de machacarnos, hasta haberlo hecho siempre lo mejor que hemos podido, y cuando aprendemos más lo hacemos todavía mejor, y empezar en el fondo a buscar distintas soluciones para ir sosteniendo esta situación de una manera más sana. Fran, no podía, bueno, ahora que hablabas, ¿no?, acerca de todo esto, de tu experiencia con tu mamá, o sea, es algo que he vivido, ¿no?, porque nos hemos conocido, bueno, Fran y yo nos conocemos hace años, somos amigas, y me emociona mucho también este caso porque es algo que viví a ti, conocí a tu mamá, me emociona. Y aquí también voy a llorar. Entonces, o sea, ha sido, o sea, cuando te veía, ¿no?, es como algo duro. Sé que tu mamá pues estuvo con muchísimo tiempo con esta enfermedad, ¿no? Y creo que eso puede ayudar muchísimo a Laura, ¿no? Ahora que nos has contado un poquito tu experiencia, cómo lo viviste, qué es lo que aprendiste, ¿no?, en el camino, ¿no? Porque no has dicho pues eso, que muchas veces las crisis llegan a nuestra vida para tener una toma de conciencia completamente distinta, ¿no? Y creo que muchas personas también que nos están escuchando necesitaban oír exactamente estas palabras que nos comentas, y desde allí también pues replantearse, ¿no?, una forma distinta de vivir, ¿no?, esta situación por la que están pasando. Y bueno, y desde ahí también hay una segunda interpretación que me parece fundamental, y es que, y lo hablabas un poquito tú, ¿no?, es que cuidarte no significa querer menos a tu papá. Y a Laura, ¿no? O sea, quizá lo que hoy te está costando un poquito más, ¿no? O sea, no es cuidar de tu papá, sino quizá lo que te está costando es permitirte cuidar de ti sin sentir esa culpa de la que hablas, ¿no? Y evidentemente es completamente normal y tiene todo el sentido del mundo, porque cuando una persona vive
durante muchísimo tiempo pendiente de alguien que ama, el cerebro empieza como a reorganizar esas prioridades también. O sea, toda tu atención se va fuera. Empiezas como a volcarte en esa situación, en esa dinámica, y toda tu atención pues sale de ti, se va afuera. No estás pendiente pues de una llamada, de la prueba médica, de un síntoma, de cómo ha pasado la noche, si hoy estará un poquito mejor o qué vas a hacer. Incluso cuando pues en tu caso, ¿no? Que vivías en otro país, estabas esperando como esa llamada para irte a Chile, ¿no? A tomar un avión y a ver, recuerdo muchas veces, a ver si llevo, a ver si no llevo, o todo más se ponía un poquito más. Entonces, todo eso, al final, eh, tus prioridades dejan de estar en ti y completamente se van al exterior, ¿no? Y desde la psicología sabemos que el cerebro repite aquello que asocia como protección. Por eso, cuando por fin tienes un rato para descansar o un rato para salir a caminar o incluso reírte o pasarlo bien, pues aparece muchas veces la culpa, porque tu cerebro interpreta que si bajas la guardia, estás dejando de proteger a alguien que quieres. Porque claro, una cosa es estar disponible para tu papá y otra muy distinta es vivir en un estado de alerta permanente. O sea, son dos cosas completamente distintas, porque el estado de alerta puede mantenerse unos días, por supuesto que sí, incluso semanas, pero no es factible vivir en alerta, como un estado de alerta. Pero claro, cuando se convierte en tu forma habitual de vivir, el sistema nervioso pues empieza a agotarse. Y por supuesto, un sistema nervioso agotado pues tiene menos paciencia, tiene menos claridad, tiene menos capacidad para regular sus emociones y paradójicamente pues también tiene menos capacidad para cuidar, ¿no? Cuidar de ti no significa que va a competir con el amor que sientes con tu papá, y quizá la interpretación pues sea esa. No necesitas demostrar cuánto quieres a alguien a través de cuánto sufres tú. El amor no se mide por el desgaste o cuánto estás sacrificando tu vida por esa persona, se mide pues por la presencia, ¿no? Por estar presente. También si necesitas seguir pues cuidándote de ti al mismo tiempo, también de estar sano para estar bien para toda la persona que amas, ¿no? Y también ahí me gustaría ofrecerte otra interpretación, y es que cuidar de ti también es una manera de cuidar de él. Porque me imagino que si hoy pudiéramos preguntarle a tu papá qué desea para ti, difícilmente nos diría, no, pues quiero que viva con ansiedad, quiero que coma con culpa, quiero que se destruya mientras me acompaña, que deje de disfrutar, que deje de reír. Pero no, estoy segura que desearía exactamente lo contrario. Que siguieras viviendo, que siguieras cuidándote, ¿no? Que siguieras encontrando pues momentos de paz, que estuvieras bien, feliz. Por ejemplo, ¿no? Cuando nos subimos a un avión, siempre se dice que las mascarillas de oxígeno que caen, pues primero debemos colocarnos nosotros y después ayudar a los que tenemos al lado. No porque nos creamos más importantes, sino porque si nosotros nos quedamos sin aire, ya no podemos ayudar a nadie más. Y creo que eso también ocurre muchas veces en nuestras experiencias, en la vida. Cuidarte no significa que vayas a querer menos a tu papá, significa tener fuerzas para seguir acompañándolo pues en su proceso, en su camino. Y hay que recordar que pues que el amor no se mide por cuánto sufres, ¿no? Que muchas veces pensamos que mientras más nos sacrificamos o mientras más sufrimos o mientras más dejamos nuestra vida y nuestra historia por estar cuidándole, vamos a demostrarle que le queremos más, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Para estar presentes, tener esta conciencia. Necesitamos seguir cuidándonos para cuidar mejor, para estar bien, para acompañar de una manera pues más presente, más ecológica, para cuidarnos a nosotros mismos. Oye, es súper, súper importante lo que estás diciendo, porque al final, si nos terminamos enfermando, no podemos hacer nada, ¿verdad? Y es heavy lidiar con eso, porque efectivamente es como que, como si alguien que yo tanto quiero está mal, yo voy a estar bien. Y como que no nos permite. Y de repente como que, no sé, momentos que uno se olvida que esa persona que tanto quiere está enferma, no sé, por ejemplo, va a un cumpleaños y lo está pasando tan bien, tan bien, tan bien, que de repente uno dice, ay, el teléfono, ay, no he visto, si tengo algún mensaje, hoy cómo estará. Y al final como que uno mismo se boicotea esos momentos, esos espacios.
Entonces, fíjate cómo nuestra mente que dice, venga, vale, con la comida ya lo puedo hacer, vale, si total es solamente con la comida no pasa nada, porque me pongo a comer y más encima ya después lo paso mal. Entonces, finalmente seguimos todo el tiempo pasándolo mal, porque comemos, en ese momento tenemos esa paz, pero después nos sentimos culpables, entonces seguimos en esas emociones finalmente de tristeza, de culpa, de ansiedad, de vacío. Y como que desde ahí, en el fondo estamos como que creemos que estamos conectando más, pero lo que tú dices es cierto, es como, oye, si que quererte, el cuidarte, el darte esos espacios, no quiere decir que vas a querer menos a tu papá, al contrario. Y obviamente que no es nada de fácil, pero por eso estamos acá, porque hemos, o sea, lamentablemente ya hemos tenido experiencias muy cercanas de pérdida de nuestras personas muy cercanas, y a su vez también hemos acompañado a muchas personas en esto, y como siempre decimos, no, sino nada de fácil, ¿vale? Eso es lo primero, no desconocer el dolor, no desconocer lo que está pasando, no querer estar bien, o como, bueno, es parte de la vida, no, sí, hombre, sí sabemos que es parte de la vida, pero no por eso va a ser fácil. Ahora, bien, sí, por lo mismo, como es parte de la vida, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para poder sobrellevarlo de una mejor manera? Y ahí es cuando tenemos que empezar a darnos cuenta que es imposible sostener si no estás sostenido o no estás sostenido incluso tú mismo. Y buscar esos espacios, reconocerlo también, decir, oye, es que no estoy bien, no me siento bien, yo también me vengo abajo. Si tienes más familia, por ejemplo, hablarlo con la familia, buscar ayuda en terapeuta, buscar grupos también. De verdad, o sea, encuentro que yo durante muchos años me dejé estar tanto, ¿no? Como enfocada al 100% en lo que le estaba pasando a mi mamá. Y recuerdo que pasaba más de la mitad del año en Chile, porque ya vivía aquí en España, y aún así no me parecía suficiente, era como, y estaba acá y no me permitía estar bien. Entonces al final era como una sensación de no vivir, ¿no? De no vivir, de como las crónicas de una muerte anunciada. Eh, entonces, piensa, ¿qué quiero realmente? ¿Qué me ayudaría a estar más en calma? ¿Qué necesito en este momento? Y en verdad tratarte, en este caso Laura y a quien nos está escuchando, ¿sí? Tratarte como una reina, no te lo digo en serio. O sea, en serio, en este momento, invierta en ti. Si quieres ir a dar un masaje, quieres ir a darte un paseo al campo, quieres quedar con una persona que no queda hace tiempo, quieres ir al cine, leer un buen libro, regálate espacio, regálate tiempo, regálate energía, invierte en algo que te quieras comprar, algún tratamiento que te quieras hacer, lo que necesites, porque de verdad que no es fácil sostener y también necesitas ser sostenida, eh, ya sea con el entorno, con redes de apoyo, con profesionales y también por ti misma. Sí, creo que eso también es súper importante. ¿Qué puedo hacer hoy por mí para hacerme un poquito mejor, ¿no? Es como en este caso, estaba buscando en la comida la calma que no encontraba en su vida. ¿Qué puedo hacer por mí para regalarme calma? ¿Qué puedo hacer hoy por mí para regalarme calma? Y aquí también, obviamente para todos los profesionales que nos están escuchando, ¿sí? Imagínate, llega la paciente. He subido 20 kilos en los últimos 3 años. Uy, no, qué preocupante, alarmante, ¿qué vamos a hacer? Y como que las pautas, y casi que le vamos a dar un medicamento y ansiolítico, no sé qué, no sé qué. A ver, hay situaciones detrás, ¿vale? Y ahí es importante indagar qué está pasando, qué ha cambiado en tu vida, qué situación actual estás viviendo, cómo lo estás llevando, cuáles son tus redes de apoyo, qué estás haciendo por ti, qué está pasando en este momento. Entonces, cuando nos preparamos como profesionales integrales, podemos sostener, en el fondo, a nuestros pacientes de una manera mucho más sana, mucho más complementaria. Y lo más probable es que Laura, en la primera consulta, no tenemos que ni siquiera hablar de cambiar sus hábitos alimentarios. Si ella sabe que comer todos los días miles de cosas que ella daña no le hacen bien, ella sabe que lo más probable es que despierta la noche con ansiedad y se va a comer, no es la solución. Pero eso es el síntoma de algo mucho más profundo. Cuando nos preparamos, muchas veces sí podemos acompañar y ayudar a sostener eso más profundo. Y si no, podemos derivar también. Pero entender que
cuando nos quedamos en el síntoma y no ayudamos a la persona a ir más profundo, muchas veces generamos hasta un problema mayor, porque la persona siente que no es capaz, que le falta fuerza de voluntad, que lo está haciendo todo mal, y no, simplemente como estamos viendo en el caso de Laura, ella no necesitaba una pauta más, ¿verdad? Ella necesita una mirada mucho más profunda de qué está sucediendo en su vida y dónde encontrar calma, momentos de calma reales que le van a ayudar a sostenerse y a seguir sosteniendo a su propio. Así es, Fran, ¿no? Como dices tú, ¿no? O sea, quizá un especialista en el sector de la salud tradicional, ¿no? Te podría dar una pauta, recetas, la analítica, qué dice, derivar, tal. Pero claro, cuando hablamos con la gente, ¿no? Cuando la gente nos cuenta su historia, nos cuenta lo que está viviendo, lo que siente, pues evidentemente alguien que está más por el lado tradicional no sabe qué cantidad de culpa tiene la persona, cómo se siente, lo que está sufriendo, lo que está viviendo. Entonces, cuando tú anulas esa parte de esta persona, estás anulando una parte de ella. O sea, somos seres integrales, ¿no? Emociones, pensamientos, cuerpo, y es lo que da el ser integral. Entonces, no podemos omitir una parte de nuestra historia ni de lo que está pasando en nosotros si solo le damos el plan de alimentación, vete a hacer esta analítica u otra tal, nos estamos quedando sin una parte muy importante, ¿no? Sin esa raíz de lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Y yo creo que también aquí está y reside también la esencia pues de nuestra escuela también, y por supuesto la esencia del poder de reinterpretar, es no cambiar lo que pasó, sino abrir nuevas maneras de comprender todo esto. Por eso es que hoy queremos dejarle una pregunta a todos los que nos están escuchando, y es, ¿qué estás buscando en la comida que hoy no estás encontrando en tu vida? ¿No? Para todos aquellos que estén en una situación parecida a la de nuestra compañera que nos escribió. Entonces la voy a volver a repetir y dice, ¿qué estás buscando en la comida que hoy no estás encontrando en tu vida? Y Fran, con esto llegamos al final de este episodio de hoy. Gracias por estar aquí y formar parte de esta comunidad que, pues, episodio tras episodio seguimos creciendo gracias a todos ustedes. Queremos invitarles a que nos escriban si hay alguna situación de sus vidas que les gustaría que interpretáramos aquí, o algún caso que estés viviendo en consulta y que creas que, pues, podría ayudar a otros profesionales. Nos encanta inspirarnos en sus historias, por eso también les decimos que nos dejen, que nos comenten, que nos dejen en los comentarios todo aquello que nos quieran decir. Cuéntanos qué interpretación te llevas hoy, o qué fue lo que más resonó contigo del caso. Nos haría muchísima ilusión leerte, y si este episodio te aportó valor, compártelo con esa persona que sientes que también necesita escucharlo. Y si quieres seguir aprendiendo con nosotros en nuestra escuela, pues como ya sabes, encontrarás formaciones desde donde profundizamos, ¿no? O sea, en disciplinas como la PNL, la programación neurolingüística, el coaching, la inteligencia emocional, la neurociencia, el mindfulness y otras herramientas, pues también que nos ayudan a comprender mejor y a transformar, pues, la manera en que vivimos nuestras experiencias. Y recuerda que cuando cambias tu interpretación, cambias tu vida. Hasta el próximo episodio.